Hola hermanos, un saludo cariñoso a todos. Espero que se encuentren bien de salud todos en casa, resguardados. Y pues nos da gusto poderles saludar, hermanos, a través de este medio. Y también, hermanos, para invitarles a seguir adelante haciendo lo que nos corresponde hacer, como por ejemplo, recuerdo que los días domingos por la mañana a las 10 tenemos nuestra mesa del Señor, de 10 a 11 más o menos a esa hora. Después a las 12 del día tenemos nuestra escuela dominical, nuestro estudio, y de esta forma, hermanos, estaremos alimentándonos de la palabra, no dejar a un lado que tenemos la oportunidad por este medio de hacerlo. Así es que entonces recuerden, el domingo a las 12 del día se estará subiendo a la plataforma el video con la predicación. Y después también los días de reunión de estudio bíblico, que eran los martes, ahora los estaremos llevando a cabo los días miércoles a las 7 de la noche a partir del día 30 de abril, es decir, de este martes al siguiente, 30 de abril, se estará subiendo a la plataforma de YouTube el video con el estudio del libro de Romanos que veníamos teniendo en esos días. Entonces, es día miércoles a las 7. Para las personas, para los hermanos que no puedan estar a esa hora, hermanos, se les invita a que lo pueden ver posteriormente, ¿verdad? A través de YouTube. Ahí estará ya el video en la plataforma, pero a los que podemos, hermanos, les invitamos a que estemos juntos a las 7 pendientes del video con la predicación que se estará dando, hermanos. Así es que les invitamos a que lo hagan, hermanos. Un saludo cariñoso a todos nuevamente, esperando en Dios que nos volvamos a ver muy pronto, porque estamos seguros que es el deseo de cada uno de nosotros de volvernos a reunir. Pero mientras esto no sucede, hermanos, esta es una oportunidad. La tecnología nos permite tener una forma diferente de congregarnos, aunque sea de esta forma, hermanos. Sabemos que Dios nos bendice a través de esta forma, y lo importante es que lo hagamos así, hermanos, porque de esta forma seguimos siendo edificados en la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, en esta ocasión, nuestro hermano Gil tendrá a su cargo la predicación de este domingo, y también, pues, estén atentos a lo que la palabra de Dios nos va a hablar el día de hoy a través de nuestro hermano, y les quiero pedir que oremos antes de dar inicio a este tema que estamos seguros traerá bendición a cada una de nuestras vidas. Así que les invito a que inclinemos nuestros rostros, hermanos, y oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, nos has guardado, Señor, de este contagio, de esta enfermedad que se está dando nuestro Dios ya en nuestro país. Y te damos gracias, nuestro Dios, porque de esta forma podemos congregarnos en casa y tener este momento de estudio de tu palabra, Señor. Te rogamos tu presencia, tu ayuda, que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables, nuestro Dios, estemos atentos a lo que tú nos quieres decir, y que reflexionemos en cada una de nuestras vidas, nuestro Dios, en lo que escucharemos. Y estamos seguros, Padre, que tú nos hablarás y que terminaremos siendo edificados en tu bendita palabra, Señor. Así es que gracias por tus bendiciones, por la oportunidad que tú nos das, nuestro Dios, de escuchar tu voz a través de este video. Así es que nos ponemos en tus manos, bendito Dios, pidiendo tu bendición en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, sean ustedes bienvenidos a este canal. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de tener esta plática, a través de esta plataforma como lo es YouTube, podamos llegar a ustedes y ser de bendición a cada uno de ustedes como miembros de la iglesia, y espiritualmente podamos ser alimentados con la palabra del Señor. Hermanos, sean bienvenidos. Este canal en este momento vamos a aprovecharlo para la iglesia, y seguramente tenemos la oportunidad de tener algunas otras dinámicas conforme pase el tiempo. Y bueno, sean bienvenidos a este canal, y vamos a iniciar el tema del día de hoy, que lleva por título Nuevo Nacimiento. Hermanos, este tema es muy bonito, muy importante para cada uno de nosotros, ya que de este tema se deriva la certeza y la seguridad que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, de estar seguros
de que somos hijos de Dios. Yo no sé cuántos de los que me están viendo puedan considerarse o puedan ser llamados hijos de Dios, no lo sé, pero de acuerdo a lo que hoy vamos a escuchar y lo que hoy tenemos la oportunidad de comentar a través de la palabra del Señor, seguramente algunas dudas que pueda tener cualquier persona que nos esté viendo podrá quedar quizá, y esperemos que sea así, disuelta y pueda entender el mensaje que está implícito el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar con este tema, teniendo en cuenta que estamos viviendo un tiempo donde hay mucha alarma, un tiempo donde el mundo empieza a estar en crisis, en caos por las circunstancias y las malas noticias que llegan de varias partes del mundo, aún de nuestro país. Y es por eso, hermano, también que surge la necesidad de hablar acerca de este tema. Muchos tienen temor a la muerte, muchos tienen temor a lo que va a pasar el día de mañana, y es real, es normal que tengan ese miedo, porque no saben lo que va a pasar. Y algo más importante todavía aún, no saben qué va a pasar el día de mañana que ellos mueran. No saben si hay un después de la muerte, pero nosotros como creyentes y a la luz de la palabra creemos que sí es cierto, hay un después de la muerte con Cristo y sin Cristo. ¿Y dónde queremos pasar esa eternidad? Pues la idea y lo que nosotros hoy queremos hacer es hacer llegarle a todos los que nos están viendo que pueden tener la oportunidad de pasar la eternidad con Cristo en el reino de Dios. Y vamos a iniciar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, y nos dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Tenemos un primer personaje en este relato de la Escritura, de un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, Nicodemo era un miembro de los fariseos. Este grupo de los fariseos no era otra cosa más que el partido religioso de la élite del tiempo en el cual vivía el Señor Jesús. Y en sí la palabra fariseo tiene dos significados. Uno es puro o separado. Y esta definición viene porque los fariseos ponían un gran empeño en la observancia externa de lo que es la ley, para establecer, desgraciadamente, su propia justicia. Era un grupo muy escrupuloso en observar y hacer cumplir lo que es el día de reposo, hasta el punto de llegar a crear reglas que eran sumamente excesivas, que hacían perder el verdadero significado que tiene la ley. Bueno, Nicodemo no era un judío común y corriente, ya que él era un miembro del Sanedrín. Y tenemos que el Sanedrín era el consejo de gobierno de Israel. Claro, todo gobernado por el imperio que reinaba en ese tiempo, que era el imperio romano. Entonces, una vez teniendo en cuenta un poco de contexto de quién es Nicodemo, podemos continuar en el versículo 2. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos primeramente que Nicodemo busca al Señor Jesús a una hora de noche. No sabemos la hora exacta, no sabemos exactamente en qué momento de la noche, pero fue a un horario tarde. Algunos piensan que la razón por la cual Nicodemo probablemente buscó al Señor Jesús a un horario tarde se debe quizás al momento o al lugar y al cargo que ocupaba dentro de la nación judía. Ciertamente no era bien visto el Señor Jesús a la vista de muchos de los fariseos. Probablemente para evitar roces y problemas con el grupo de los fariseos, probablemente sea una de las causas por las cuales se puede pensar que Nicodemo buscó al Señor Jesús a una hora tarde. Otra de las razones que pudiese haber sido tiene que ver con el hecho de que Nicodemo a esa hora, pues probablemente ya no tenía tantas actividades. El Señor Jesús al mismo tiempo también, probablemente a esa hora ya de noche, probablemente ya no estaba tan agobiado por las personas o por la gente que lo seguía. En fin, se pudiese pensar que era el horario apropiado para que Nicodemo y Jesús pudieran tener una plática acerca de lo que Nicodemo le iba a plantear. Bueno, sin importar o saber exactamente cuál fue la razón, lo importante aquí es que Nicodemo, sea cual sea la razón o la situación, buscó al Señor Jesús. Así como tú y yo
Sea cual sea la razón que nos lleve, lo importante es que podamos tener un encuentro con Cristo, así como lo tuvo Nicodemo, que lo buscó a una hora tarde. Y continuamos la lectura y dice, también podemos decir que Nicodemo, por lo que dice este pasaje, se puede pensar que Nicodemo no estaba de acuerdo en la forma en la cual muchos de los fariseos trataban al Señor Jesús. No concordaba con ese rechazo y esa hostilidad que Cristo recibía en esos tiempos de parte de algunos religiosos. Y podemos ver que Nicodemo y otros que eran igual a él aceptaban que Jesús habría venido de Dios como maestro. ¿Y cómo podemos saber esto? Simplemente porque cuando vemos en el versículo 2, y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios. Probablemente esta palabra sabemos nos da a entender que había otros como él, del grupo de los fariseos o del grupo del Sanedrín, que pensaban diferente a la gran mayoría del grupo del cual pertenecían. Nicodemo reconoce, como vemos acá, al final de este versículo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Punto muy importante. ¿Por qué Nicodemo tiene ese reconocimiento al Señor Jesús? Por las señales. Ya que para el judío, desde el principio de la nación hasta los días del Señor Jesús, el judío estaba acostumbrado a que para creer tenía que recibir señales. Y muchas de las veces nosotros como seres humanos nos encontramos en una posición similar a la cual Nicodemo y muchos de los judíos se encontraban en ese momento, o quizá algunos en este tiempo. ¿Y en qué nos podemos muchos identificar? Muchos de nosotros quizá a veces pensamos que para creer en el Señor Jesús, que para creer en Dios, necesitamos que algo nos lo compruebe, ver alguna señal fantástica, maravillosa, y quizás solo así podamos creer en Él. Pero esto está fuera de la realidad y fuera de lo que verdaderamente trae una fe verdadera. Y vamos a ver por qué esto nunca ha sido una razón suficiente para hacer que las personas crean en Dios. Vemos en el versículo, en el capítulo 2 de Juan, versículo 23 al 25, dice, estando él en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Cómo? Viendo las señales que hacía. De esa forma muchos creyeron en él. Pero Jesús mismo dice que no se fiaba de ellos, de aquellos que habían creído en él a través de las señales, porque dice que los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué podemos pensar acerca de esta afirmación? Que las señales mayormente producían una fe superficial, una fe que no era real, una fe que no salva. Entonces, las señales no eran para nada algo que el Señor buscase para que la gente creyera en Él. Ciertamente, las señales daban y nos dan evidencia de quién es Él, pero eso no es lo que nos hace a nosotros tener fe en Él, sino lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a continuar con lo que dice acá. Entonces, una vez platicándoles a ustedes lo que a Nicodemo le hizo creer en el Señor Jesús, que eran las señales, el Señor Jesús le contesta lo siguiente. Al Señor Jesús vemos que no le interesaba para nada hablar de las señales. Pero vemos lo que, vean nada más qué tipo de respuesta le da. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A lo que Nicodemo le dice al Señor Jesús, el Señor le contesta esto siguiente. Nicodemo le dice, ¿sabes qué? Yo creo en ti por lo que has hecho, por las señales. Pero el Señor Jesús le dice que la señal, le da a entender que lo que a él le hace creer en él no es suficiente para que él entre al reino de Dios. Vean lo que dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús podemos ver que va al grano, no busca entrar por las ramas como normalmente se dice, sino que va directamente a la necesidad que vio
en Nicodemo. Jesús utiliza esta frase para exponernos la gran verdad. Esta es la gran verdad. Este es el gran secreto para que tú y yo podamos estar en el reino de Dios, para que tú y yo podamos ir al cielo. Este es el secreto, esta es la gran verdad, que nadie entrará al reino de Dios si no nace de nuevo. Yo no sé si esta sea la primera vez que tú escuchas este término de nacer de nuevo. Yo no sé si a lo mejor lo has escuchado, pero quizás no lo has entendido. Pero debes entenderlo en este día. Debes procurar que esta palabra, este término, no se te olvide jamás, porque es el secreto para que tú puedas tener la certeza y la seguridad de que estarás algún día en la eternidad en la presencia de Dios. Si no naces de nuevo, esto no sucederá. Nacer de nuevo también lo podemos definir como regeneración. Regeneración. Nacer de nuevo, regeneración. ¿Y esto qué nos da a entender? Es la acción de Dios por medio de la cual Él nos imparte vida a quienes estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y para eso, bueno, voy a poner ahí en su pantalla algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a nosotros, a que en casa ustedes con calma, si quieren pónganle pausa al video y ustedes puedan ir buscando cada uno de estos pasajes bíblicos en su casa, y de esta forma, bueno, ustedes tendrán esa oportunidad de más o menos definir en sus mentes lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Pero algunos de estos textos los vamos a tratar de ver. Dice Efesios 2:1. Nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano sin Cristo, cuando no ha nacido de nuevo, en delitos y pecados. Pero Él nos dice que Él es aquel que nos puede dar vida a cada uno de nosotros para quitarnos de esa situación lamentable que es estar en muerte. Él es el único que nos puede dar vida estando muertos en nuestros delitos y pecados. Otro de los pasajes que nos puede llevar a comprender un poco esto es 2 Corintios 5:17. Y nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice a continuación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hablamos de nuevo nacimiento, de una regeneración. El nuevo nacimiento o regeneración tiene que ver con el hecho de que seas alguien totalmente nuevo. Entender que sin Cristo somos hombres que no pueden hacer otra cosa más que lo malo delante de Dios. Y una vez que entendemos esto, es que podemos pedirle al Señor que Él nos cambie, que Él nos transforme y Él nos haga alguien nuevo, un nuevo nacimiento. Y no tiene que ver con un nacimiento carnal donde podamos volver a regresar, como lo vamos a ver después en el siguiente pasaje, al vientre de nuestra madre y volver a nacer de una forma natural. No estamos hablando de un nacimiento natural, del nacimiento carnal. No, claro que no. Ese nacimiento carnal lo único que trae a nuestro fin es la muerte. Todos los que nacemos con una sentencia de muerte eterna. Y ese nacimiento natural no puede proporcionarnos la vida eterna. Pero Cristo sí. El hecho de que Cristo nos transforme, nos regenere y nos haga una nueva criatura hace que todas aquellas cosas que tú viviste antes de ese momento se considera como cosas viejas que han quedado en el pasado. Porque de ese momento en adelante todo ha sido hecho completamente nuevo. Nuevo nacimiento, nueva criatura, regeneración. Eso es lo que tu vida necesita de ahora en adelante. Vemos después de que el Señor Jesús le dice lo que Él necesita, Nicodemo le contesta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta afirmación de forma literal es imposible. Nadie de nosotros puede volver a convertirse en una célula o entrar al vientre de nuestra madre nuevamente
para volver a nacer. Eso es algo que es imposible. Y no quiere decir que precisamente Nicodemo no entendiese lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, simplemente que a Nicodemo le costaba trabajo hacerse a la idea de lo que significaba lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Simplemente lo que el Señor le ha dicho, Nicodemo está contestando básicamente con lo siguiente: ¿cómo podría él comenzar de nuevo si volvía al principio? Porque a Nicodemo le costaba mucho trabajo entender que todo lo que había creído durante toda su vida, de todo por lo cual él se había esforzado, lo que había hecho por sus propios méritos, ahora nada de eso era suficiente para poder heredar el reino de Dios. Nicodemo se encontraba en un problema, en un grande dilema. Todo lo que había hecho y todo lo que se había esforzado por hacer durante mucho tiempo, el Señor Jesús le estaba declarando que nada de eso era válido y que nada de eso era importante ni suficiente para estar en el reino de Dios. Esta respuesta de Nicodemo tiene que ver con un hecho de que le costaba trabajo aceptar una verdad. Una verdad. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puedo yo ahora comenzar de nuevo volviendo al principio después de todas las cosas que ya he hecho? Después de que conozco la ley, después de que esto o aquello. Y eso también nos lleva a nosotros a hacer una reflexión. Yo no sé tú en qué momento de tu vida te encuentres, ni qué tipo de cosas hagas, pero probablemente tú en muchas ocasiones has pensado en tu vida que la forma en la cual tú podrás llegar a la presencia de Dios es a través de ir a la iglesia, de a lo mejor de cumplir con ciertos días, con ciertos mandamientos aparentemente. Muchos hemos caído en esa falsa idea de que si nosotros hacemos algo, vamos a poder heredar el reino de Dios. Si nos portamos bien, si hacemos ciertas actividades, si somos fieles en algunas cosas, nada de eso nos va a llevar al reino de Dios. Y eso es lo que Nicodemo le está costando trabajo entender, que nada de lo que ha hecho durante toda su vida es suficiente para poder estar en el reino de Dios. Si tú te encuentras en este dilema y durante muchos años has hecho cosas que crees que te han llevado a poder ser merecedor de un rincón o de un hueco por en algún lugar del cielo, tienes que entender que así como Nicodemo, tú también debes entender que lo único que te va a llevar al reino de Dios es el nuevo nacimiento. No tus hechos, no tus acciones, ni tu buen comportamiento, solamente el nuevo nacimiento, la regeneración, el ser una nueva criatura. Como podemos ver, nada de eso le iba a llevar a Nicodemo a poder heredar el reino de Dios. Y sin en cambio llegamos al versículo número 5 y dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate nada más qué importante es que tú entiendas lo que acabamos de decir. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este versículo 5 nos lleva a entender una verdad. El Señor Jesús le habla de una forma a Nicodemo que él pueda entender. Recordemos que Nicodemo es un fariseo, es un hombre que conoce la ley, es un hombre que toda su vida ha vivido aprendiéndola, pero desgraciadamente no llevándola a cabo o interpretándola correctamente. Entonces el Señor Jesús le dice en esta porción del versículo 5 algo con lo cual va a llevar la mente de Nicodemo a entender esta grande verdad que él debe de saber, que él debe entender a través de esto. ¿Y qué es esa verdad? Debía simplemente que el agua y el Espíritu en el Antiguo Testamento, que era lo que él conocía y él tanto sabía, se refieren en esa parte de la Escritura a la renovación y a la limpieza espiritual. Vamos a poner algunos pasajes ahí donde ustedes lo puedan ver, donde ustedes podrán en casa o pausando también en un momento este video para poder leer con calma esos pasajes y entender un poco cómo Nicodemo, sabiendo toda la ley, porque era un hombre fariseo que estudioso de las Escrituras, ya conocía. Léanlo con atención y después lo comentaremos con un último pasaje.
llegamos al versículo clave que está en el libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel. Es en el pasaje del capítulo 36. Del versículo 24 al versículo 27. Y vea lo que dice a continuación. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Vemos que aquí se habla de un agua, pero de un agua diferente, de un agua que sirve para limpiar, no precisamente la carne que está sudada o llena de polvo, no, sino habla del que limpia el alma, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Luego dice, os daré corazón nuevo, y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Seguramente por la mente de Nicodemo venían aquella parte en la Escritura donde él sabe que el agua y el espíritu son cosas que en su ley, que en el Antiguo Testamento se habla acerca de una limpieza necesaria en el ser humano, una limpieza que desembocará en un corazón nuevo, en un corazón transformado de piedra a un corazón de carne, a una vida de espiritualidad. Nicodemo probablemente a través de este pasaje o de recordar todo lo que ha aprendido durante toda su vida, pudiese ser que empezara a entender de qué se trata el nuevo nacimiento. Era importante que todas aquellas cosas que Nicodemo había hecho mal, porque era un hombre como nosotros, necesitaba ser regenerado, necesitaba ser limpiado. Yo no sé por lo cual lo que tú hayas pasado últimamente, ni las cosas que hayas hecho, ni los pecados que hayas cometido. Yo no lo sé, pero necesitas, así como yo y mi vida han necesitado esto, esa limpieza espiritual, esa limpieza, ese nuevo nacimiento. Y quiero poner también esta parte, porque estamos viviendo un tiempo donde se hace mucho énfasis en la limpieza. Estamos viviendo un tiempo donde a través de esta enfermedad que está teniendo al mundo con ese pánico y terror, se nos hace mucho énfasis en que tenemos que lavarnos las manos, en que tenemos que ponernos alcohol, en que tenemos que usar el agua y el jabón para poder quitar de nuestra piel, de nuestras manos, aquellas partículas, aquel virus que está por ahí en diferentes superficies de las cosas donde nos movemos. Y algo similar es lo que está pasando acá. Y quiero que lo entiendas de esta forma. Sin el lavado espiritual del alma, necesitas tú un lavado espiritual del alma. Necesitas un jabón. Pero no un jabón común y corriente como el que puedes comprar en el súper, no. Este lavado es especial, es un lavado espiritual de tu alma. Esta limpieza solamente puede ser alcanzada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que en tu vida va a limpiar todas aquellas cosas malas, todas aquellas transgresiones, todas aquellas situaciones que tú hayas cometido en el pasado. El libro de Tito 3:5 nos dice lo siguiente. Nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que obra esa limpieza en tu vida. ¿Quieres ser limpio? Seguramente el coronavirus lo querrá hacer, ¿verdad?
Pero hay un mal, hay un virus todavía más mortal que te va a llevar no a la muerte física, a la muerte espiritual, el pecado. El pecado que te separa de Dios. Y lo único que te puede limpiar de ese pecado, de eso que parece que no se puede limpiar con nada, es el Espíritu de Dios, que hará esa obra en ti a través del nuevo nacimiento. Es aquel que obra la regeneración que tu vida necesita, ese nuevo comienzo que tu vida necesita, de dejar de ser lo que siempre has sido, de la maldad que siempre has tenido para con los demás. Es lo que tu vida necesita. Vas a obtenerlo por medio de la palabra de Dios. Efesios 5:26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo puedes tú conocer todo esto? ¿Cómo puedes saber todo esto? ¿Cómo puede llegar ese lavamiento? ¿Cómo puede llegar esa limpieza espiritual? Todo ese conocimiento viene a través de la palabra del Señor. Efesios 5:26 nos dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Todo comienza por escuchar la palabra del Señor. Y eso es lo que tu vida necesita en este día de hoy. Si tú necesitas nacer de nuevo, si tú hayas entendido lo que significa nacer de nuevo, necesitas que a través de su palabra tú puedas entender, para que el Espíritu, ese jabón, pueda hacer ese efecto en tu vida, y toda aquella inmundicia, todo aquel pecado, toda aquella abominación que está en tu ser pueda ser quitado para siempre. Eso es lo que nos está diciendo, nos está tratando de hacer entender este versículo 6. Luego llegamos al versículo 7. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Como lo comentábamos hace un momento, ya para este tiempo, Nicodemo se encontraba muy sorprendido. Se encontraba asombrado. Todo aquello en lo que él había creído durante tanto tiempo, se estaba dando cuenta de que nada de eso le iba a hacer heredar la vida eterna. Nicodemo había creído toda su vida que por ser judío, simplemente por ser de la nación judía, iba a heredar el reino de Dios. Pero en este momento se estaba dando cuenta de que nada de eso le estaba dando la seguridad y la certeza de poder estar en la presencia de Dios. Qué golpe tan fuerte para este varón, que se está dando cuenta al menos a tiempo. Así como tú en este día, que probablemente te estás dando cuenta en este momento de lo que tu vida necesita. No necesitas obras, no porque sean malas, son buenas, pero eso no te va a salvar. Asistir a una iglesia de cualquier religión o aún cristiana no te va a salvar. Es bueno asistir a una iglesia porque eres edificado, si ya eres hijo de Dios. Pero si crees que por asistir a una iglesia cristiana eso te va a producir ser salvo, no es así. Así que, así como Nicodemo tuvo ese confrontamiento con lo que él pensaba, hoy tú debes tener ese mismo confrontamiento. Tú debes hoy entender que lo que necesitas es nacer de nuevo, ser regenerado, volver a nacer, ser alguien, una nueva criatura, a través del lavamiento que es operado a través del Espíritu Santo por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que tu vida necesita en este día. Eso es lo que tu alma necesita. Eso es lo que tu ser necesita para dejar de ser todas aquellas cosas que durante tanto tiempo has hecho. También es para que tú entiendas en este momento que estás recluido en tu hogar, en tu casa, llevando esta cuarentena. Para ti que eres de Oriente 18 o de cualquier otra iglesia hermana o de alguna otra iglesia que nos pueda estar viendo en este momento, o que no asista a ninguna iglesia y que no tenga nada de conocimiento de la palabra de Dios. Tú necesitas este nuevo nacimiento. Tu vida necesita ser regenerada. Permite y piensa por un momento que muchas veces Dios permite cosas malas para obtener cosas buenas. Este tiempo es para que tú en tu casa recluido reflexiones.
que tú a través de este momento puedas entender que esta cuarentena no se trata de simplemente estar sentado frente al televisor o de estar sentado viendo toda la programación o todas las series y películas de Netflix o de otro tipo de plataformas. No es el momento para simplemente ver todo eso. Es el momento para tener una cuarentena espiritual, para leer su palabra, para orar, o si no conoces a Dios, para conocer de Dios. Y que a través de este momento y que a través de su palabra tú puedas reflexionar y puedas entender y llevarte en tu corazón este conocimiento, pero este conocimiento que te haga a ti verdaderamente ser una nueva criatura, ser alguien distinto, ser alguien diferente. ¿Cómo lo puedes hacer o qué es lo que necesitas hacer? Dice el versículo 15 del capítulo 3, vamos a saltarnos varios versículos, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo puedes nacer de nuevo? ¿Qué necesitas tú para nacer de nuevo? Creer. Tú me puedes decir en este momento, pero es que yo creo en Dios. No, ve también que los judíos, que algunos fariseos también creían en él, pero era una fe, una forma de creer superficial. Una fe que no salva. Una fe real es aquella fe que entiende lo que necesita y hace lo que tiene que hacer. Cree en él de todo corazón y tendrás vida eterna. Nacerás de nuevo. ¿Por qué puedes tener esa certeza? Porque dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es estar en el reino de Dios. ¿Cómo puedes hacer esto? Porque Cristo ya pagó por ti. Cristo entregó su vida en la cruz por ti, para que hoy tengas vida eterna. Solamente tienes que creer. Tienes que arrepentirte y decirle al Señor Jesús que quieres ser alguien nuevo, que necesitas ser una nueva criatura. Si hoy has entendido, si Dios te ha permitido el día de hoy entender este mensaje, dile hoy a Cristo, cierra tus ojos y dile a Cristo, necesito nacer de nuevo. Necesito que tú vengas a mi vida y me transformes. Lo he intentado muchas veces, he intentado ser distinto tantas veces, no he podido. Necesitas a Cristo, necesitas que Él te transforme, necesitas que Él te convierta en una nueva criatura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Puedes tener la certeza si tú crees en Él verdaderamente, pero esa fe real, esa fe que no duda, esa fe que está segura, pues dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, en el 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si quieres tener la certeza de que cuando mueras, yo no sé cuántos de nosotros estaremos siendo infectados por el coronavirus, ojalá no. Pero si esto llega a tu vida, u otra cosa, u otra enfermedad, o un accidente mortal, que cuando eso suceda y ese evento llegue y partamos de este mundo, sea a la vida eterna. Porque quien no cree en Él, dice la Escritura, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ha rechazado al unigénito Hijo de Dios. Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es lo que tú tienes que hacer. Cree en Él, entregar tu vida al Señor, nacer de nuevo. Si tú haces eso en este día, déjame felicitarte porque serás una nueva criatura. Espero que a través de este mensaje hayas podido entender que necesitas al Señor. Espero que a través de este mensaje puedas entender y esto te haga nacer de nuevo. Muchas gracias y nos vemos pronto en un siguiente video. Hermanos, gracias por haber escuchado el video y queremos despedirnos de ustedes, no sin antes pedirles que se sigan cuidando, que no bajen la guardia, que hagamos lo que las autoridades nos han dicho y les extrañamos mucho y esperamos pronto volvernos a ver, hermanos. Dios les bendiga a todos y un saludo
cordial. Hasta luego.